Ok, chicos. La idea de hoy, la clase de hoy, vamos a ver macroeconomía, ¿sí? Pero antes de empezar a dar su definición, vamos a estudiar cuál es el entorno económico para la toma de decisiones. Ahora, cuando hablamos del entorno económico, ¿sí?, nos referimos básicamente al contexto general, es decir, al político, al jurídico, al social y al económico. ¿Está bien? Entonces, para analizar el entorno económico, ya hemos dicho que lo vamos a analizar desde el punto de vista político, jurídico, social y económico. Ese análisis, digamos, del entorno económico no se realiza, se realiza a través de la visión del funcionamiento del sistema económico. Para ello, para analizar así el contexto general de todo el sistema económico, se van a utilizar grandes indicadores agregados, o también llamados indicadores económicos. Los tres indicadores económicos principales que se hace en el análisis económico, o en el análisis del entorno económico, es el PIB, que se llama Producto Interno Bruto, que después la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Esos son los tres grandes agregados económicos que vamos a estudiar al detalle hoy día. Ahora, ¿qué podemos decir? La ciencia, escuche bien, la ciencia que estudia la visión del funcionamiento de toda la economía es la macroeconomía. Por eso la palabra macroeconomía viene de macro, viene de grande. Entonces el estudio a nivel grande, a nivel global, a nivel agregado de la economía. Y para eso se utilizan básicamente los agregados económicos o variables económicas, o indicadores económicos. Esos son los tres principales indicadores económicos, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que los agentes que participan en la economía son las familias u hogares, que somos básicamente los consumidores. Después están las empresas, que son los que producen bienes y servicios, que es el otro grande agente económico. Y después lo tenemos básicamente al Estado. El Estado que muchas veces hace de productor o hace de consumidor, ¿sí? Pero en términos generales, ¿quiénes son los que producen los bienes y servicios? Las empresas. Pero si usted recuerda, por ejemplo, ¿cuántas empresas tenemos dentro de nuestra economía en el país? Hay miles de empresas. Pero, por ejemplo, hay algunas empresas que producen, por dar un ejemplo, litros de leche. Hay otras, por ejemplo, que producen kilogramos, por ejemplo, de carne, los ganaderos. Y después tenemos, por ejemplo, que producen X número de cortes de pelo. Después tenemos empresas que producen kilómetros de carretera, o otros que construyen viviendas con metros cuadrados. Entonces, fíjense usted que todos los bienes y servicios que producen las empresas, ¿sí? O sea, si yo quisiera determinar la producción o cómo medir el producto, fíjense bien que yo no puedo agarrar y sumar todo lo que producen las empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente las unidades de medida que usan ellos son diferentes, ¿entiendes? Si yo digo, por ejemplo, hay una empresa que produce 10.000 litros de leche, hay otra empresa que produce 10.000 kilogramos de carne, otra que produce 5.500 cortes de pelo, otra que produce 200 kilómetros de carretera. No puedo agarrar y sumar y decir que la suma de todos esos niveles de producción, ¿sí?, es lo que se produce en la economía. O sea, aquí lo que yo tengo que hacer es uniformizar, ¿sí?, las unidades de medida. Ahora la pregunta es, ¿cómo se mide ese producto? No se olvide que productos son los bienes y servicios. Entonces, vamos a empezar con la definición. Vamos a estudiar el primer agregado económico. Entonces, la forma más, digamos, más común de medir o de ponderar el nivel de producto que se produce en una economía es el famoso PIB, ¿sí? Es el famoso PIB. La sigla del PIB significa Producto Interno Bruto, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿qué es el PIB? ¿Cómo se define? Entonces el PIB es el valor monetario del total de los bienes y servicios finales producidos dentro de una economía en un determinado periodo de tiempo. ¿Okay? Es decir, el PIB
dentro de un determinado periodo de tiempo, básicamente lo que estamos diciendo es el precio del bien que produce por la cantidad de ese bien, más el precio del bien 2 que produce por la cantidad de ese bien, y así sucesivamente, más el precio del bien n que produce por la cantidad del bien n. Entonces, cuando hacemos la suma del producto del precio por cantidad, nos estamos expresando en valores monetarios todo lo que la economía produce, todos los bienes, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si fueran litros de leche, usted dice la cantidad de litros de leche por su precio, lo transforma en 350 millones bolivianos de leche. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, kilogramos de carne, usted dice son 300.000 toneladas de carne por su precio, tanto en todo esto, cuando usted multiplica precio por cantidad, lo está expresando básicamente en plata, ¿no? Entonces, va de nuevo. El PIB, o Producto Interno Bruto, se define como el valor monetario del total de los bienes y servicios finales producidos dentro de una economía en un determinado periodo de tiempo. ¿Ok? Ahora fíjense, hay otro concepto que se llama Producto Nacional Bruto. ¿Ok? Cuando nosotros estudiamos, digamos esto, ¿no? Aquí tenemos nuestro país Bolivia. Ustedes saben que aquí hay empresas bolivianas dentro del país y también hay empresas extranjeras. Pero muchas veces yo puedo tener empresas bolivianas afuera. Por ejemplo, hay una empresa de acero que está en el Perú, ¿sí? Entonces, fíjense bien que muchas veces hay un flujo. O sea, aquí hay un flujo de dinero o un flujo monetario, ¿sí? Que ingresa al país por las remesas que generan esas empresas fuera del país. Y cuando yo tengo empresas extranjeras dentro de mi país, esas empresas extranjeras sacan dinero o sale dinero, ¿sí? Es un flujo monetario también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las empresas nacionales, ¿sí? Que están en el extranjero generan un flujo monetario que ingresa al país. Usted véalo como remesa, si usted quiere, ¿no? Y también tenemos empresas extranjeras dentro de mi país que sacan flujo monetario hacia afuera, hacia el exterior. Entonces, de ahí aparece el concepto de Producto Nacional Bruto. Entonces, el Producto Nacional Bruto se define como el PIB más, ¿sí? ¿Más qué? Más las remesas, ¿sí? De beneficios del exterior. Eso suma, ¿no? Cuando usted tiene empresa boliviana en el otro país, ahí hay remesas por concepto de beneficios que entran del exterior. Pero fíjese que aquí tenemos que restar las remesas que salen al exterior. Entonces son remesas de beneficio que salen al exterior. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la definición del Producto Nacional Bruto? Entonces podemos decir que el Producto Nacional Bruto, a similitud con el Producto Interno Bruto, ¿sí? Es el valor monetario del total de los bienes y servicios finales que producen, escuche bien, todas las empresas cuyos propietarios residen en un país dentro de un determinado periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, hemos hablado del PIB, que es el primer agregado monetario más importante, que es lo que estamos estudiando. Ahora la pregunta es, ¿cómo se mide el PIB? ¿Cómo medir el PIB? ¿Sí? En nuestro país, Bolivia, ¿sí? La institución del Estado que maneja todas las estadísticas se llama INE, que es el Instituto Nacional de Estadística. El INE tiene dos métodos. El INE, Instituto Nacional de Estadística, tiene dos métodos, ¿sí? Para medir el PIB. El primer método es el considerado, ¿sí? Por sectores. Entonces, el PIB por sectores. Sí, ese es el primer método. Cuando usted dice PIB por sectores, ¿cómo se calcularía el PIB de un determinado periodo de tiempo T? Sería el PIB, digamos, del industrial más el PIB de hidrocarburos más, etcétera, el PIB de la minería. Entonces lo que hace es sumar el PIB de los diferentes sectores de la economía.
¿sí? Y así es como se calcula el PIB por sector, así es como lo calcula el INE. Ahora, supongamos que yo quiera sacar la participación relativa del sector, yo quiero saber cuánto participa, ¿sí?, determinado sector en la economía, en participación relativa, digamos, del sector, por ejemplo, hidrocarburo. ¿Cómo lo calculo? Entonces va a ser el PIB del sector hidrocarburos dividido el total del PIB, ¿sí? Y lo multiplico por el 100%. Cuando hablamos de participación relativa, estamos hablando de la participación porcentual. Ahora, la segunda medición del PIB, ¿sí?, es por tipo de gasto. Entonces sería el PIB por tipo de gasto. Entonces, cuando calculamos el PIB por tipo de gasto, ¿cómo se calcula el PIB de un determinado feriado? Entonces, fíjese lo siguiente, que esta es la famosa ecuación macroeconómica ¿sí?, del padre de la macroeconomía, del fundador de la macroeconomía, ¿okay?, de John Maynard Keynes. Es igual al consumo, ahora voy a dar el detalle, C más IB más G más X menos, ¿sí?, aquí va. Entonces, el PIB por tipo de gasto es igual al PIB C. ¿Qué es el C? Es el consumo de las familias y entidades, ¿cómo se llama?, y entidades privadas sin fines de lucro. ¿Sí? ¿Está bien? Y después tenemos IB. ¿Qué es el IB? Es la inversión bruta de formación de capital fija. Ahí están considerados los inventarios de existencia. Es básicamente todo lo que invierten las empresas privadas. Y después tenemos G más G, que es el gasto público, todo lo que gasta el Estado, más las exportaciones menos las importaciones. Es así como se mide el PIB por tipo de gasto. ¿Okay? Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo, porque el PIB, escuche bien, el PIB se puede calcular de dos maneras. Uno sería el PIB nominal y otro lo que se llama el PIB real. ¿Sí? Vamos a hacer un cuadrito para explicar eso. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo que está aquí en la pizarra de cómo se calcula el PIB. Hay dos formas de calcular el PIB. Uno es el PIB nominal y otro es el PIB real. El PIB nominal se lo llama también PIB a precios corrientes. ¿Por qué? Porque toma los precios de los correspondientes años. Pero ya van a ver ustedes que después el PIB nominal tiene problemas porque muchas veces está inflado por la inflación. Y después la otra forma de calcular el PIB es mediante el PIB real. El PIB real se lo llama también a precio constante, ¿sí?, ya que siempre se utiliza un año base. Es decir, el año base, ¿sí?, es decir, es un año donde las condiciones económicas son consideradas como estables. ¿Ok? A ver, miremos cómo sería el cálculo. Por ejemplo, voy a calcular usando el PIB nominal. Es simplemente el precio correspondiente de cada año. Entonces, fíjense, acabamos de decir que el PIB es la suma del precio por cantidad, así sucesivamente de cada bien. Peso 1 por X1, peso 2 por X2, así, donde el 1 eso no viene. En cambio, acá ya están identificados, sería precio por cantidad. Sería 10 por 100 más 50 por 200. ¿Sí? 5 por 2, 10, 10.000, 1 por 1, 1.000. Entonces aquí me da 11.000. Entonces aquí hay 11.000 bolivianos, digamos, ¿no? Si usted quiere millones. 11.000 bolivianos sería el PIB del año 2018. Ahora escuche bien, preste atención. A ver, vamos a escribirlo y después lo voy a escribirlo cómo sería el PIB del 2019. ¿Sí? Entonces, ahora vamos, fíjese bien, vamos al PIB del 2019. Si seguimos calculándolo de manera nominal a precios corrientes, que son a precios de cada año, yo tendría que hacer precio por cantidad, precio por cantidad, ¿no? Tendría que hacer 15 por 120 más 75 por 240. Si yo hago este cálculo, ¿sí?, de hacer cada uno de los valores, digamos, sería 15 por 120 más 75 por 240. Esto me daría 19.000
800, ¿sí? Pongámosle en boliviano. Pero fíjese, si yo quiero ver, observe usted que las cantidades de 100 han aumentado a 120, ¿no? De 200 a 240, pero vamos a ver cuál sería el incremento porcentual del año 2019. Entonces yo quiero ver la variación porcentual del PIB del año 2019, en cuánto se incrementó con respecto al 2018, y ahí le di la fórmula. Variación porcentual de un año con respecto al año anterior sería 19.800 menos 11.000, ¿sí? Dividido 11.000, y esto yo lo multiplico por el 100%. Si algo me da 80%. Entonces observe usted que el PIB de un año con respecto al anterior me estaría diciendo que incrementa el 80%. Si yo hago la variación de los precios, fíjense acá, en el bien A del 2018 al 2019 de 10 aumentó a 15, es decir, se va al 50%. Y el otro de 50 a 75 también es, o sea, en términos generales los precios aquí están incrementando el 50%, y las cantidades de 100 a 120 están incrementando apenas un 20%. Entonces el incremento de los precios es más rápido que el incremento en la producción. Los precios están incrementándose 50% y la cantidad está incrementándose 20%. ¿Cómo lo puede ver? El precio era 10, ahora es 15. ¿Cuánto por ciento ha aumentado? 50%. Antes era 50, ahora es 75. ¿Cuánto ha aumentado? 50%. ¿Entiende, no? Mentalmente, sin hacer cálculo. ¿Por qué? Porque si de 10 aumentara a 20 sería 100%. De 50 aumentara a 100 sería 100%. Pero aquí está incrementando la cantidad 50% del precio. Ahora la cantidad, fíjese, está aumentando el 20% apenas. Entonces, el crecimiento del precio es mayor que el crecimiento de la producción. Por lo tanto, este 80% no es la forma adecuada de medirlo. ¿Por qué? Porque acá está considerado la inflación, ¿correcto? Entonces, lo correcto es calcular el famoso PIB real. Esa es la forma de cómo actualmente el INE utiliza para fines de cálculo el PIB real. Pero ¿qué hago yo con el PIB real? Simplemente, entonces este 2019 yo lo voy a descartar, porque este era el PIB nominal. Entonces este a mí no me interesa porque está inflado por inflación. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de calcular el PIB del año 2019? ¿Sí? Pero a precios constantes, es decir, el PIB real, que es lo que actualmente se está usando para calcular, para que no considere el efecto inflacionario. Entonces, voy a tomar como base el año 2018. Entonces, voy a hacer también voy a sumar precio por cantidad. Si es que yo, como tengo dos bienes, hay que hacer esto, tengo más bienes, hago lo mismo. Pero aquí voy a tomar año base, por ejemplo, voy a tomar como año base el 2018. Entonces, quiere decir que voy a considerar estos precios, ¿sí?, del 2018 cuando haga mi cálculo de mi PIB del año 2019. Sería precio por cantidad. Mi precio es 10 por mi cantidad 120, más mi precio es 50 por mi cantidad 240. Entonces, fíjese bien, si usted hace ese cálculo, ¿cuánto le da esto? 10 por 120 más 50 por 240, esto le da 13.200, ¿no? Y fíjese cómo le dio antes, le daba 19.800. Entonces, es una barbaridad. Ahora, la pregunta del millón, como usted ya tiene el PIB, de aquí puede sacar la tasa de crecimiento económico. O si no, digamos, hagamos, como todavía no hemos visto tasa de crecimiento económico, yo quiero ver con estos nuevos datos, con estos dos datos de acá, este y este de acá, quiero ver ahora cuál es mi variación porcentual del PIB del año 2019, pero, ¿sí?, pero a precios constantes, o PIB real, que es lo mismo, ¿entienden? Precio constante o PIB real, que es lo mismo. Entonces, no se olvide la fórmula, le hago recuerdo. La variación porcentual de X es XT menos 1 menos XT, perdón, XT menos XT menos 1 dividido XT menos 1 por el 100%. Así es como se calcula, ya lo hemos visto al detalle, hay un video de esto exclusivamente. Entonces, la variación porcentual del PIB real,
cuánto creció mi economía en el 2019 con respecto a 2018. Entonces va a ser igual a 13.200 menos 11.000 dividido 11.000, y a esto le multiplico por el 100%. Cuando usted hace ese cálculo, matemáticamente hablando, sí, esto le da 20%, que ya es más un dato real de todo lo que ha acontecido en la economía. Entonces, fíjense bien que es así como se calcula el famoso PIB nominal y PIB real. Entonces, lo correcto es usar el PIB real, ¿no? Esa es la idea básica. ¿Estamos de acuerdo? O también se puede utilizar el deflactor de la economía, pero eso es un tema de materia más avanzada. Esto es introducción a la economía. ¿Ok? Ok. Entonces ya hemos visto cómo se calcula el PIB, ¿no? ¿Y para qué básicamente sirve este agregado económico o este indicador económico? Para determinar el crecimiento económico, aunque acabamos de hacerlo, ¿no? Pero ahora vamos a verlo de manera más puntual. ¿Qué es básicamente el crecimiento económico? Podemos decirlo en palabras sencillas. Es básicamente el aumento de los niveles de producción. ¿Okay? Ahora la pregunta es, ¿cómo se mide el crecimiento económico? Para medir el crecimiento económico, nosotros vamos a usar lo que se llama tasa de crecimiento económico, que esa es la letrita. Usted ya lo acaba de ver, entonces esto va a ser igual al PIB del periodo T menos el PIB del periodo T menos 1 dividido el PIB del periodo T menos 1. Esta es la fórmula de variaciones porcentuales que se usa siempre. Entonces, fíjense cómo definiría, aquí le ponemos sombrerito para indicar tasa. En economía, la letra Y sub T se lo conoce como el sombrerito de tasa, se lo conoce como la tasa de crecimiento económico. ¿Ok? Entonces, esta Y sombrerito es la tasa de crecimiento económico. Entonces, fíjense bien, de acuerdo a esta fórmula, la tasa de crecimiento económico, ¿qué mide básicamente? ¿Sí? O sea, mide la variación porcentual del PIB, ¿sí? De un año con respecto al año anterior, ¿no? Si T vale 20, T menos 1 vale 19, entonces sería el PIB del año 2020 con respecto al 2019. O si PIB vale 2019, T menos 1, o si T vale 2019, T vale 2018, siempre con respecto a un año anterior. Entonces, insisto de nuevo, la tasa de crecimiento económico, ¿sí? Aquí ya sería tasa de crecimiento económico, de esto estamos hablando. Entonces, la tasa de crecimiento económico es básicamente la variación porcentual del PIB de un periodo con respecto al periodo anterior. Esto me sirve para ver si mi economía ha crecido o no. ¿Ok? Pero ahora, el PIB que se usa acá, ¿cuál es? Es el PIB real. Ya le dije que es el que siempre se usa. Entonces, el PIB, la tasa de crecimiento económico es ideal para comparar periodos diferentes en un mismo país. Por lo tanto, como esto es una expresión matemática, usted puede tener tres respuestas: mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. Cuando es mayor que 0, es básicamente crecimiento económico. ¿Sí? Crecimiento económico. Entonces, cuando del cálculo matemático del PIB de un periodo con respecto al periodo anterior me da mayor que 0, significa que hay crecimiento económico. Cuando es menor que 0, está lo que se llama recesión económica. Y cuando es igual a 0, ¿qué podemos decir? Simplemente no es que no es ni bueno ni malo, sino que la economía se ha estancado. Esto se llama estancamiento económico. ¿Sí? Ahora mire, a ver, vamos a definir básicamente qué es. ¿Sí? El crecimiento económico es simplemente el aumento de los niveles de producción. Ahora, ¿qué es la recesión económica? Cuando es mayor que 0 el aumento, cuando es menor que 0 la disminución. Entonces, la recesión económica es la disminución de los niveles de producción, pero escuche, durante 2 trimestres consecutivos. Cuando cualquier economía del mundo, sus niveles de producción disminuye durante 2 trimestres consecutivos, ¿sí? Oficialmente, esa economía de ese país está declarada en recesión. Además, la recesión, ¿sí? Trae, al caer los niveles de producción, aumenta el desempleo, ¿sí? Y también muchas veces aparece la inflación. Y ahora, el estancamiento económico. El estancamiento económico significa que su economía, que la producción de un año con respecto al año anterior se ha mantenido lo mismo.
En otras palabras, su economía no ha crecido, ha quedado estancada. Por eso se llama estancamiento económico. No ha crecido ni los niveles de producción, no ha crecido el desempleo o tampoco el empleo, etcétera, etcétera. Su economía está ahí, paradita, estancada. Ahora hay dos conceptos interesantes que yo quiero mostrar. Primero, quiero que veamos las diferencias entre lo que es el crecimiento económico y lo que es el desarrollo económico. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es el crecimiento económico? El crecimiento económico es básicamente el aumento en los niveles de producción. Esto lo acabamos de ver, es el aumento de los niveles de producción. Ahora, ¿qué es el desarrollo económico? El desarrollo económico es básicamente mejorar las condiciones de vida, ¿sí? Significa básicamente mejorar las condiciones de vida de la población, ¿sí? Es decir, ahora la pregunta es ¿cómo se logra mejorar las condiciones de vida en la producción? En otras palabras, el desarrollo económico para que se dé y pueda mejorar la calidad de vida o las condiciones de vida de la población se debe dar básicamente en 4 dimensiones. ¿Sí? ¿Cuáles serían esas 4 dimensiones? Económica, social, política y ambiental. Económico, político, social y ambiental. ¿Ok? Ahora mire, en lo económico, ¿qué tiene que pasar en lo económico? Tiene que haber crecimiento económico. En lo político, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber democracia representativa en lo político. ¿Ok? En lo social, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber simplemente movilidad social. Y en lo ambiental, tiene que haber desarrollo sostenible y o sustentable. Entonces, cuando se da las mejoras, ¿sí? En estas 4 dimensiones, se logra mejorar las condiciones de vida en la persona. Pero para que se logre esto, podemos decir que tiene que transcurrir un buen tiempo. Lograr el desarrollo económico no se logra de la noche a la mañana. No se logra en un año como puede ser lograr el crecimiento económico. Eso lleva mucho tiempo, ¿no? ¿Ok? Muy bien, y hasta acá básicamente hemos hablado y hemos profundizado todo lo referente al primer agregado monetario, que es el PIB. Ahora vamos a hablar de la población, del desempleo, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a continuar. Ahora vamos a hablar sobre el segundo agregado monetario o indicador económico muy importante, como es la tasa de desempleo. Entonces, para determinar con precisión un análisis de referencia al desempleo, el tema que vamos a ver en detalle se llama la población y el desempleo. ¿Ok? Y para eso he hecho este cuadrito. Ahora, ¿qué es la población? Cuando hablamos de población nos referimos a todas y cada una de las personas que habitan en un país, porque estamos hablando de la población de un país. Ahora, en este país vamos a hablar exclusivamente de Bolivia. Lo tenemos clasificado en 2 grandes grupos. Población o personas que están en edad de trabajar y personas que no están en edad de trabajar. En Bolivia, la edad de trabajar es mayor o igual a 10 años. Prueba de ello que usted ve en la plaza principal, niños a partir de esta edad que ilustran zapatos, lo ve en los mercados, los chicos con su carretilla trabajando, los famosos carretilleros, etcétera, etcétera, ¿no? Y después tenemos aquellas personas que no están en edad de trabajar. ¿Quiénes no están en edad de trabajar? Los menores a 10 años de edad y los mayores a 65 años de edad, que son las personas de la tercera edad. Ok, a nosotros nos interesa estudiar aquellas personas que están en edad de trabajar. Dentro de las personas que tenemos en edad de trabajar, tenemos 2 grandes grupos: población económicamente activa y población económicamente inactiva, o negar lo que es esto, ¿no? O no PEA. Por eso se llama PEA o no PEA. Población económicamente activa o no población económicamente activa. Más comúnmente llamado población inactiva. Ahora bien, fíjense bien. Dentro de la población económicamente activa, ¿sí? Tenemos 2 grandes grupos. Tenemos los empleados y los desempleados. ¿Quiénes son los empleados?
Los empleados son todas aquellas personas que están trabajando en este momento y que reciben a cambio un sueldo o salario. ¿Ok? Si usted trabaja y no recibe sueldo, no recibe ni sueldo ni salario, pues usted no es un empleado. ¿Sí? Por ejemplo, su mamá de usted dice, mi madre trabaja en mi casa, cocina, plancha, lava, etcétera, etcétera. No es considerado un empleado. Para la economía, ella no forma parte de la población económicamente activa, porque no genera ingresos. ¿Está bien? Entonces, insisto de nuevo, los empleados son todas aquellas personas naturales que en este momento realizan una actividad de producción, trabajan y reciben a cambio un sueldo o un salario. Ahora, ¿quiénes son los desempleados? Los desempleados no son las personas que no trabajan, no. Los desempleados son aquellas personas, escuche bien, que en este momento no están trabajando, pero que están activamente buscando trabajo, están permanentemente buscando trabajo. Está caminando, tocando puertas, mirando el periódico, mirando las redes sociales, las páginas de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hablar de este otro grupo. Este otro grupo que son la población económicamente inactiva. ¿Quiénes tenemos acá? Aquí tenemos, por ejemplo, las amas de casa. ¿Quiénes también tenemos? Ustedes, estudiantes a tiempo completo, que se dediquen exclusivamente todo el día a estudiar. ¿Sí? Ustedes están en edad de trabajar, pero no están trabajando. ¿Entiendes? Están en este grupo de edad de trabajar. Después, ¿qué tenemos también? Aquellas personas con enfermedades graves, que no pueden trabajar por su enfermedad, ya sea una enfermedad física o mental. ¿Ok? Después también quienes no trabajan, los rentistas o los jubilados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Después, ¿qué más tenemos? Después tenemos los reclutas, los que van al cuartel. Después tenemos también, por ejemplo, los mendigos e indigentes. Aquí tenemos en cada esquina los semáforos. Y también tenemos los presos, los que están recluidos en la cárcel. Después tenemos, por ejemplo, ¿quién más? Por ejemplo, los trabajadores desanimados, ¿sí? Y etcétera. Entonces, todo eso forma parte de la población económicamente inactiva. Ahora bien, la tasa, ahora, ¿para qué me sirven todos estos conceptos básicos? Para calcular la tasa de desempleo. La tasa de desempleo, ya usted sabe que es un sombrerito y le pone su índice T. La tasa de desempleo en un determinado periodo se usa esta letra NU, o si usted quiere llamarla U, pero es NU, letra Y, NU. Conceptualmente en economía significa tasa de desempleo. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se calcula? Básicamente, el número de desempleados, porque eso es un número, el número de desempleados dividido el total de la población económicamente activa y lo multiplica por 100% porque usted quiere sacar una tasa, un valor relativo. Es así como se calcula la tasa de desempleo. Insisto, es el número de desempleados, el número de parados, hay mucha nomenclatura española, dividido la población económicamente activa, que son las personas que están en edad de trabajar. Al multiplicarlo por el 100%, usted lo está expresando en valor relativo. ¿Ok? Después, ¿qué otro concepto asociado tenemos a esto? Por ejemplo, hay un concepto que ya lo he escuchado, que es el famoso PIB per cápita. O sea, ¿cuánto aporta a la producción cada persona? Entonces, usted lo que tiene que hacer es básicamente el PIB dividido la población. ¿Sí? ¿Ok? Que es básicamente repartir toda la producción nacional dividida en la cantidad de personas. ¿Sí? Entonces, así como se calcula el PIB per cápita, pero no se olvide, este PIB no es el PIB nominal, es el PIB real o a precios constantes. ¿Ok? Bien, para de una vez cerrar el tema de población y desempleo. Después tenemos un término que es muy usado en la jerga económica, cuando usted estudia empleo, desempleo, etc., es el famoso subempleo. ¿Qué es el subempleo? ¿Quiénes están metidos dentro de esta calificación del subempleado? Usted o sea, la forma más fácil de identificar, nos referimos a los trabajadores informales. ¿Quiénes son los trabajadores informales? Son todos los trabajadores por cuenta propia. Entonces, fíjese bien que los trabajadores por cuenta propia forman parte del subempleo. ¿Ok? Por ejemplo, todos los que tienen
Usted lo ve en la calle con su carrito vendiendo refrescos como cochinchi, hamburguesa, panchitos, salchipapa, etcétera, etcétera. Todos, ¿sí? Los que son trabajadores por cuenta propia, los que están asentados en los mercados, etcétera, etcétera. Todos son los trabajadores por cuenta propia, ¿sí? Que son básicamente en la economía, entran dentro de los trabajadores informales. Son subempleados. Después también, ¿qué tenemos? Los trabajadores a medio tiempo, part-time. Todos los que están dentro de ese grupo forman parte de su empleo. O también, ¿quiénes también tenemos? Tenemos aquellas personas que están calificadas, es decir, que tienen mano de obra calificada, pero que realizan trabajo no calificado. Supongamos un ejemplo, un auditor que fue estudiante mediocre y por último, porque no le gustaba su carrera, no estudiaba, salió aplazándose, pero es auditor, y sin embargo está trabajando de, qué sé yo, de albañil, sin menospreciar a los albañiles, ¿no? O de taxista, por dar un ejemplo, ¿sí? Sin menospreciar a cada sector, solamente lo único que quiero identificar, que forma parte de esta categoría, aquellos trabajos calificados, pero que realizan una labor no calificada. Y por último tenemos el tipo de desempleo. Dentro de los tipos de desempleo tenemos tres grandes categorías: desempleo friccional, desempleo estructural y desempleo cíclico. ¿Qué se refiere al desempleo friccional? Es el que se debe básicamente a desequilibrio de los mercados laborales, ¿sí? Por eso se llama friccional, desequilibrio de los mercados laborales. Ahora, el desempleo estructural, este es más conocido, este se debe básicamente a la construcción, ¿sí? Perdón, a la contracción, mejor dicho, de los sectores productivos. Cuando los sectores productivos se contraen, producen menos, ya sea por conflictos políticos o por conflictos inflacionarios, que sube mucho la inflación y no les conviene producir. Hay una contracción fuerte de la economía, ¿no? De todos los sectores, que es el más conocido. Y después tenemos el desempleo cíclico, ¿sí? El desempleo cíclico básicamente está asociado a las fluctuaciones del ciclo económico. ¿Ok? Ahora fíjense, ya que estamos hablando del ciclo económico, vamos a dibujarlo como más o menos sería esto. Cuando hablamos del ciclo económico, ¿sí? Nos estamos refiriendo al comportamiento de la economía a través del tiempo. No se olvide que la economía va así, crece, disminuye, se va así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, este es el comportamiento de la economía a través del tiempo. En el eje de las Y tenemos el PIB, ¿sí? ¿Ok? ¿No? Y en el eje de la X tenemos el tiempo. Pero a mí lo que me interesa es mostrar esto. Por ejemplo, acá, la economía, fíjense, en estos picos de acá hay crecimiento económico. Entonces acá, estos piquitos de acá se llaman crecimiento económico. ¿Por qué? Porque la economía crece. ¿Ok? Ahora mire, estos piquitos de acá, la economía ha decrecido. Entonces acá esto se llama recesión. Recesión económica. ¿Sí? Acá fíjese usted que la caída de los niveles de producción es más prolongado. Esto se llama depresión. Depresión económica. Y observe acá, hay un crecimiento sostenido durante muchos años de la economía. Esto es lo que se llamaría el famoso desarrollo económico. ¿Sí? Que ya hemos visto cada uno de estos conceptos. Entonces hemos visto ya el crecimiento económico, el desarrollo económico y la recesión. No se olvide que la recesión económica y la disminución en los niveles de producción es cuando los niveles de producción de una economía cae o decrece durante 2 trimestres consecutivos. Ahora, la depresión económica, ¿qué es? La depresión económica es algo más delicado, algo más bien perjudicial para la economía, porque es una recesión profunda y duradera en el tiempo. Hay muchos años que la economía ha caído, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó acá en la época del UDP, ¿sí? Entonces, la economía crece durante muchos años. Entonces aquí la depresión conceptualmente es una recesión profunda y duradera, donde además de caer los niveles de producción, el nivel de desempleo pasa el 20%,
y la tasa de inflación sube también, ¿no? Ahora fíjense bien, algo importante que yo quiero hablar después, que es sobre básicamente los conceptos de la participación del Estado a través de sus políticas. ¿Sí? Ya va a ver usted que a través, muchas veces, el Estado, fíjense bien, este ciclo económico es el comportamiento de la economía, digamos, sin la participación del Estado. Ustedes saben que el Estado participa en la economía, ya hemos visto el papel del Estado en la economía, participa en la economía, ¿no? Básicamente a través de los impuestos, los gastos, las regulaciones, las transferencias, pero para lograr objetivos, ¿sí? De que haya crecimiento económico, de que haya desarrollo económico, de que disminuya la recesión, hacer desaparecer la depresión, etcétera, etcétera, aquí es lo que el Estado aplica lo que se llama las políticas de gobierno, ¿no? Entonces, este ciclo económico sería sin políticas de gobierno. Con políticas de gobierno, lo que hace el gobierno es tratar de contrarrestar las fluctuaciones cíclicas. Si el Estado participara contrarrestando las fluctuaciones cíclicas, el ciclo tendría esta forma, digamos, ¿no? Miren, lo mejoraría, ¿entienden? Entonces, este con rojo sería sin participación de política económica y el negro sería con participación de política económica. La idea es que cuando hay política económica y el Estado participa, la idea es de tratar de paliar o disminuir las contracciones cíclicas que presenta el ciclo económico. ¿Ok? Ok, chicos, ya hemos hablado de la primera variable agregada importante, el PIB. Hemos hablado también de la tasa de desempleo y ahora vamos a hablar del último agregado monetario, indicador económico muy, pero muy importante, como es la inflación. Ahora, ¿qué significa o cómo se define la inflación? ¿Qué es la inflación? La inflación básicamente tiene dos conceptos básicos, cualquiera de los dos son válidos. ¿Sí? La inflación es básicamente el aumento sistemático y permanente en el nivel general de los precios. Entonces, cuando el nivel general de los precios, escuche bien, sube, hay inflación, ya lo acaba de ver, cómo se mide, ¿no? Si usted, o sea, si usted recuerda, ahora vamos a entrar al detalle, por el momento quedémonos ahí. Entonces, la inflación es el aumento sistemático y permanente en el nivel general de los precios, pero ¿de cuáles precios? De los bienes que conforman la canasta familiar, no se olvide ese detalle, no es el precio de las naves espaciales, de lo qué sé yo, de nada, del auto de Fórmula 1, nada de eso, ¿ya? Es simplemente el aumento sistemático permanente en el nivel general de los precios, ¿sí? De los precios de los precios de los bienes que conforman la canasta familiar, esa es la definición. O si no, también podemos decir que es la disminución sistemática y permanente del poder adquisitivo interno de la moneda. Su moneda pierde poder. Pongamos un ejemplo. Usted los huevos hace 2 años atrás los compraba a 20 centavos cada huevo. O sea que con un peso usted compraba 5 huevos. Al subir el precio del huevo, actualmente un huevo vale como un boliviano. Al subir el precio del huevo, ha perdido usted poder de compra. ¿Por qué perdió poder de compra? Porque subieron los precios. Ahora con lo mismo un peso, usted ya no compra 5 huevos, apenas compra uno. Entonces, por eso se dice que es la disminución del poder de compra, ¿sí? O del poder adquisitivo interno de la moneda. ¿Perfecto? Ahora, esas eran las dos definiciones. Ahora vamos a deflación. La deflación es un concepto inverso de la inflación. Por lo tanto, si la inflación era el aumento sistemático, ahora es la deflación y la disminución sistemática y permanente en el nivel general de los precios de la canasta familiar. O podemos decir al revés, es simplemente el aumento del poder adquisitivo de la moneda. Bajó de precio. Antes, ahora un huevo vale un peso, ahora bajó de precio, cada huevo vale 20 centavos, ahora con lo mismo un peso otra vez vuelve a comprar 5, ¿entiendes? A eso se refiere. Y eso es la deflación. Y un concepto interesante que apareció, que fue un economista, Philip Kagan, en el año 1957, él fue el inventor de esta palabra hiperinflación. La hiperinflación se considera hiperinflación en una economía, por ejemplo, la venezolana, ¿no? Inclusive el año pasado pasó de 1.000.000% anual de inflación, la economía venezolana, y el año pasado peor, pues, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que su economía hay hiperinflación. Pero Philip Kagan dijo que según él, la hiperinflación es cuando la tasa de inflación, ¿sí? Ya saben, es cuando este señor de acá
es mayor o igual al 20%, pero de manera mensual. ¿Ok? Y por último tenemos, digamos, la estanflación. ¿Qué es la estanflación? La estanflación simplemente es recesión más inflación. ¿Sí? ¿Ok? No es estancamiento económico, es estanflación. Hay recesión y hay inflación. Ahora la pregunta que sigue, ¿cómo vamos a medir la tasa, cómo vamos a medir la inflación? La inflación se va a medir a través de lo que se llama la tasa de inflación. ¿Sí? Entonces, para hablar de la tasa de inflación en economía se usa esta letra P sombrerito. Esta es tasa de inflación del periodo T. ¿Cómo se calcula? Que hemos aprendido recién, que es una variación porcentual. Pero aquí vamos a hacer, fíjense, el IPC del periodo T menos el IPC del periodo T-1 dividido el IPC del periodo T-1 y eso usted lo multiplica por el 100%. En otras palabras, la tasa de inflación es la variación porcentual del IPC de un periodo con respecto al periodo anterior. ¿Qué significa IPC? Índice de precio al consumidor. ¿Sí? Y ya voy a entrar a explicar en un poquito con más detalle. Ahora bien, de esta fórmula matemática, porque es una fórmula matemática, usted puede arrojar tres valores. Mayor que 0, menor que 0 o pongámosle aproximadamente igual a 0. Cuando es mayor que 0, quiere decir que los precios del periodo T con respecto al periodo anterior subieron. Entonces, cuando es así, esto es inflación. Matemáticamente se calcula. ¿Ok? Cuando los precios en promedio de este periodo con respecto al periodo anterior subió, hay inflación. Por ejemplo, usted quiere saber la inflación del 2019. Entonces va a cerrar con los índices de precios del año 2019 con respecto al 2018. Aunque el IPC se calcula generalmente semanalmente, lo van calculando, lo cierran mensual y lo puede sacar trimestral, semestral y anual, ¿no? Pero así es como matemáticamente cómo se calcula. Cuando es mayor que 0 hay inflación, cuando es menor que 0 se llama deflación y cuando es igual a 0 hay una estabilización de los precios. Estabilización de precios, ¿sí? Es decir, que los precios se han mantenido estables en el tiempo. ¿Ok? Perfecto. Ahora la pregunta es, ¿cómo se mide? ¿Cómo medir el nivel general de los precios, de los cuales estamos hablando? Para medir el nivel general de los precios, se mide mediante los indicadores de precio o índices de precios. ¿Cuáles son los índices de precios más conocidos? Tenemos el que acabamos de usar, el IPC, el índice de precios más conocido, índice de precio del consumidor. Después tenemos índice de precio mayorista, índice de precio, por ejemplo, industrial. Tenemos el índice de precio, el deflactor de los precios implícitos del PIB. Tenemos de materias primas, etcétera. Y así como todos los índices de precios los determina el INE, Instituto General de Estadística. Pero para fines de calcular la tasa de inflación, utilizamos el índice de precios al consumidor. ¿Ok? Bien. Ahora un concepto interesante que surge de esto. Hay dos conceptos que me interesa que ustedes lo conozcan y que quiero que marquen la diferencia. Uno lo que se llama estabilidad económica, que es diferente de estabilidad monetaria. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la estabilidad económica y la estabilidad monetaria? Porque acabamos de decir que son diferentes. ¿Sí? La estabilidad económica, ¿sí?, se da. ¿Cuándo se da la estabilidad económica? Cuando existe pleno empleo. ¿Sí? Ahí hay estabilidad económica. Una letra M, ¿no? En cambio, la estabilidad monetaria, ¿sí?, ¿cuándo se da la estabilidad monetaria? Cuando la tasa de inflación es básicamente 0. ¿Ok? Cuando los precios de un periodo con respecto al periodo anterior básicamente no han variado en nada. ¿Ok? Bien.
Y vamos a terminar, para no hacerlo muy largo, con los siguientes conceptos. Ok, ahora vamos a hablar de las políticas del gobierno. ¿Qué es la política del gobierno? Las políticas del gobierno son políticas, escuche bien, orientadas a reducir, ¿sí?, o a minimizar las fluctuaciones del ciclo económico que vimos recién. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la política del gobierno, básicamente nos referimos a la política económica. ¿Qué entra en la política económica? ¿Cuáles son las herramientas de política económica? La política monetaria y la política fiscal. Mediante la política, mediante la política monetaria, ¿sí? Es una política, ya van a ver acá, aquí por ejemplo está, mira, la política de estabilización monetaria. Está básicamente orientada ¿a qué? A combatir la inflación. ¿Okay? Entonces, la política de estabilización monetaria, que es una política de gobierno, ¿sí? La política de estabilización monetaria está orientada a combatir la inflación. ¿Sí? ¿Está bien? Para eso, para combatir la inflación, ¿cuál es la política de estabilización monetaria que aplica? Por ejemplo, la política monetaria. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y después también, inclusive, puede estar la política fiscal. La política fiscal, mediante los impuestos y los gastos, ¿no? Influye en la economía el gobierno, ¿no? O el Estado. Ahora, ¿por qué digo que la política de estabilización económica es diferente de la política de estabilización monetaria? Por lo siguiente, la política de estabilización económica está orientada, básicamente, son políticas orientadas a combatir la recesión. En cambio, estas son políticas orientadas a combatir la inflación. ¿Okay? ¿Y cuáles son los instrumentos de política económica que usa? Política monetaria y política fiscal. ¿Está bien? Mediante la política monetaria, básicamente, ustedes saben, está dirigida a controlar la inflación. Para eso el Estado, el responsable es el Banco Central de Bolivia, ¿no? Su objetivo fundamental es la estabilización monetaria. ¿Sí? Para eso usa la oferta monetaria, regula la tasa de interés, el tipo de cambio, ¿no? ¿Perfecto? Ok. Entonces, fíjese, la ventaja de aplicar las políticas de gobierno, vuelvo a decir, que permite reducir las fluctuaciones del ciclo económico. En otras palabras, hace que la recesión no sea tan profunda. No es que con la política de gobierno o las políticas económicas que aplica el Estado va a desaparecer la recesión, no. Hace simplemente que esa recesión no sea tan profunda. ¿Ok? A ver, vamos a aprovechar para redondear algunos conceptos básicos. Vamos a hablar del dinero. Ahora, ¿qué es el dinero? Vamos a dar algunos conceptitos cortitos. El dinero es todo medio de pago generalmente aceptado. El dinero cumple básicamente tres funciones básicas. Medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor. ¿Sí? Medio de pago porque usted puede pagar los bienes y servicios que compra. Unidad de cuenta porque puede usted llevar las cuentas de cuánto debe, cuánto le debe, etcétera, etcétera, ¿no? Puede llevar el control de las cuentas. Y depósito de valor porque también puede atesorar valor, puede ahorrar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué sería dinero? Un cheque, una tarjeta de crédito porque lo usa como medio de pago. ¿Sí? Ok, después vamos a hablar así un poquito rapidito del Banco Central. El Banco Central de Bolivia, en este caso, ¿sí? Es una unidad descentralizada del Poder Ejecutivo. Su función principal del Banco Central, entre las varias que tiene, es la de controlar básicamente la inflación. Para eso utiliza la oferta monetaria, que es la cantidad de dinero que circula en la economía. También regula la tasa de interés y el tipo de cambio, ¿no? Y después, cuando hablamos de tipo de cambio, ¿qué es el tipo de cambio? Es el precio de una divisa. ¿Y qué es una divisa? Es cualquier moneda extranjera. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo digo, ¿cuánto vale el dólar? O sea, usted me dice, vale 6.86, entonces ese es el tipo de cambio, 6.86 o 6.87, no sé cuánto estará, ¿no? 6.86 para la compra y 6.97 para la venta, ¿sí? Ese es el tipo de cambio. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es una divisa? Es cualquier moneda extranjera.
¿Qué es un mercado de divisas? Es un lugar donde se compra y se vende moneda extranjera. ¿Qué es el tipo de cambio? El precio de la moneda extranjera. ¿Sí? Y básicamente estos son los conceptos básicos que usted va a conocer cuando usted escuche una noticia de cualquier medio especializado, entonces ya está preparado, tiene los conceptos básicos de economía.